Mis hermanos, mis hermanas, una vez más aquí este siervo inútil llevando esta palabra de mi Señor a través de estos benditos medios, que donde usted, hermana, hermano, se encuentre, allí reciba sanación, allí reciba paz en estos momentos para escuchar la palabra de nuestro Señor, que es la que nos alimenta, que es la que nos fortalece, mis hermanos, que es ese alimento sólido, que por más tribulaciones, sabemos cuántas cosas, cuánto tribulaciones, guerras internas en nuestras familias, hermanos, pero la oración, escuchar la palabra de Dios es lo que nos va a fortalecer y es lo que tenemos que estar seguros de que ese alimento nos va a dar paz por más tribulaciones que haya. Vamos a pasar, hermanos, al salmo de este día. Y el salmo dice así: el Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaban, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. Mis hermanos, mis hermanas, al leer ese salmo vemos ese ejemplo que nos pone nuestro Señor, ese ejemplo que nos pone como día a día, mis hermanos. Si vemos, habla de Israel, pero si vemos día a día como aquellos creyentes, como aquellos hermanos, como aquellos hijos de Dios que hemos decidido dejar el mundo, en aquellos que nos ha escogido el Señor, Él nos ha prometido, aquel que se mantenga firme. Ese salmo nos quiere decir, aquel que se mantenga firme, dice Él es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda en aquellas torrentes, y eso habla, mis hermanos, de lo que vivimos día a día, tú y yo. Tú y yo que conocimos al Señor, tú y yo que un día le dijimos al Señor, sí, esa es una decisión. Cuando el Señor nos hace una invitación a un servicio, sea de lo que sea, grande, pequeño, un servicio es un servicio. Tenemos que dejar el mundo, mis hermanos. Tenemos que dejar a veces nuestra familia. Y no estoy hablando de dejarla física, de ya la voy a dejar de dejarla en ocasiones, mis hermanos. ¿Cuántas ocasiones tenemos una reunión, pero tenemos un compromiso grande con el Señor? Y ahí vienen las críticas, ahí vienen, y es lo que hablaba ese salmo. La gente, mis hermanos, la gente ya no te invita a las fiestas. Y si nos invitan, aquí te invitamos, aquí no queremos que hables de citas bíblicas, aquí no queremos que hable de Dios. El mundo, mis hermanos, no quiere escuchar del Señor, el mundo no quiere saber de Dios. Hoy en día la gente tristemente, y da tristeza cuando uno les quiere hablar de Dios y la gente no quiere saber de Dios. Que están preocupados, que guerras, ¿qué te preocupas por la guerra en tal parte? La guerra está en tu corazón, les digo. La guerra la tenemos en nuestros matrimonios. Las dificultades de esas torrentes, aguas que llegan, las tenemos en diario vivir. Pero el Señor en sus promesas dice que Él es nuestra ayuda, nos decía en el Salmo. Y nos dice el Señor, no te preocupes, mi hijo, por más persecuciones que te lleguen, yo voy a estar contigo. Y vamos a pasar a esta hermosa lectura de este día. Y en la lectura de este día, miércoles 25, se encuentra allí en Romanos 6, del 12 al 18. Estos versículos cortitos, dice la bendita palabra de Dios así: no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Ha muerto y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros
que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado. Liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de justicia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, mis hermanas en Cristo, qué hermosa lectura, pero qué invitación nos hace el Señor. Y también, mis hermanos, qué advertencia nos dice aquí la bendita palabra de Dios. San Pablo les hablaba a los romanos. San Pablo hoy me está hablando a mí. San Pablo hoy te está hablando a ti, mi hermano, mi hermana, que está escuchando a través de estos benditos medios esta transmisión. Dice la palabra de Dios en el primer versículo 12: no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Mis hermanos, mis hermanas, sabemos que nuestra carne es débil y estamos propensos a pecar, a caer, decía San Pablo, pero recordemos, mis hermanos, que en ese bautismo nos depositaron un espíritu. Tenemos que estar fortalecidos, mis hermanos. Tenemos que estar fortalecidos, como decía San Pablo, que ese Santo Espíritu que habita en nosotros, dice San Pablo, que habita en mí, ponle tu nombre allí. Tenemos que estar fuertes para poder dominar nuestro cuerpo, mis hermanos. Me decía una persona, me decía una persona en un convivio que fue yo invitado a una fiesta, a una quinceañera, y llegó un amigo y me daba una cerveza. Le digo, no puedo, no quiero, no puedo, no quiero. Dice, hermano, y me tomé una cerveza con él, hermanos, para complacerlo, que un amigo de muchos años que yo me miraba. Ok, le dije, como una soda, te la acepto. Me la tomé y luego me destapó la otra. Le dije, no, te di aquí una cerveza. ¿Cómo se va a detener? Dice, si aquí vamos a tomarnos un 24, ¿sabes cuántos? Le digo, no, hermano. Yo le dije que lo iba a aceptar de un amigo que es muy mi amigo y hacía muchos años que no lo miraba. Dice, hermano, no me dice hermano, dice, amigo, ¿cómo le hace usted para hacer eso? Yo ya me tomé una y hasta que salga de este lugar bien briago. Digo, ¿sabes por qué, hermano? Porque el espíritu que habita en mí está más fuerte que mi carne. Y pueda que mi carne, mi cuerpo me diga que sí quiero otra cerveza y que sí me la tome, pero yo le digo a mi cuerpo, yo le digo a mi humanidad, ¿sabes de que no? Porque mi espíritu que habita en mí ya está más fuerte que tú y no te voy a dar otra cerveza porque mi cuerpo sí me lo pueda pedir. Aquí es lo que dice la palabra, bendita palabra de Dios, que ese pecado no tenga poder sobre nuestro cuerpo. Y me decía él, ¿y por qué es pecado tomar? Y le explicaba a mis hermanos, porque cuando ya llevas esas cervezas que tú dices que te vas a tomar 24 o más o 30, vas a perder el conocimiento, mi hermano, y vas a empezar a pelear como hacen aquí muchos en el baile. ¿Por qué? Porque ya estás inconsciente y el enemigo, que Dios lo reprenda, el demonio, te va a hacer que tú hagas cosas que tú no querías ni venías pensando hacerlas. Pero a través de ese alcohol que dices tú que piensas tomarte un 24 o un 30, me dices, ya vas a estar inconsciente y el pecado te va a dominar y vas a pecar, vas a pelear con tu esposa, vas a maltratar a tus hijos.
Y empezó él a reflexionar y se me quedaba viendo que yo, ¿por qué sabía tanto? Yo no sé nada, te estoy diciendo y nada más. Aquí la palabra de Dios nos habla de advertencias, dice que no nos dejemos que el pecado tenga poder sobre nuestro cuerpo, mis hermanos. Eso es lo que hay que estar atentos, mis hermanos. Hay que estar, nos dice San Pablo, no a Romanos, a nosotros ahora. Dice aquí, a nuestro cuerpo que ha muerto. Y dice, y no obedezcan a sus deseos, mis hermanos. ¿Cuántas veces esos deseos de nuestra humanidad el enemigo nos está invitando a pecar? Más cuando andamos en un lugar de pecado, mis hermanos. Dice versículo 13, no le entreguen sus miembros que vendrán a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Mis hermanos, mis hermanas, cuando el Señor nos hace una invitación a su servicio, el Señor nos rescata. Yo le digo, Señor, ¿cómo pudiste ensuciar tus manos, Señor, para rescatarme de donde yo estaba, de donde yo les he dicho, y no por vergüenza, para que si conmigo lo hizo, me sacó de un alcoholismo que yo venía arrastrando en mi juventud, mis hermanos? Y cuando le dije yo al Señor, yo ya no quiero hacer esto, con otras palabras, mis hermanos, y Él lo tomó en serio. Y yo le decía, yo no quiero ser ese alcohólico, yo quiero ser que mi cuerpo sea un cuerpo útil, que mis manos sean un cuerpo útil para ti, sin saber y sin conocerlo. Pero Él lo tomó en serio. Y hoy en día aquí me tiene llevándote este mensaje que San Pablo nos decía a aquellos romanos, y hoy San Pablo, y hoy el Señor nos está diciendo a ti y a mí, que no nos dejemos arrastrar, mis hermanos, por ese pecado, que nuestro cuerpo, mis hermanos, que sepamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice aquí que porque si no, ese pecado, mis hermanos, nos arrastra incluso a la muerte espiritual. Y a veces, ¿qué es lo que pasa cuando hemos escuchado por ahí que en una fiesta, después de una alegría, una quinceañera, todos alegres? Hace unos días a una fiesta que había de unos muchachos aquí de Carson, se fue un muchacho bien tomado, decían los amigos que lo conocieron, y a medio entre Carson, Siria, ustedes que son de aquí, y Rino, ahí se volteó, se mató en su troca por briago que iba. Porque no nos ponemos, mis hermanos, a dominar nosotros mismos, en decir, yo voy a andar manejando, yo ando solo, yo no tengo quien me ayude. Mis hermanos, y ni así a veces dominamos nuestra humanidad, sabiendo que voy a correr de peligro, agarrar el vehículo, que es un peligro para mí, para la humanidad ir manejando, pero no sabemos dominar esa debilidad que hay en nuestra humanidad, mis hermanos. Hoy la palabra de Dios aquí nos dice el Señor, porque si no, incluso hasta la muerte. Pero dice aquí que cuando nosotros, el Señor nos escoge, mis hermanos, cuando el Señor obedecemos, dice, y somos ya parte de ese Señor, para llevar su evangelio, para el ministerio que a ti te dice, que es como si hubiéramos vuelto, mis hermanos, de la muerte a la vida. ¿Por qué, mis hermanos? Les decía yo al principio, porque a veces hoy el mundo no quiere saber, no quiere que le hables de Dios, quieren que le hables de otras cosas, de chistes, que se le hablen de tantas cosas, que si nos pusiéramos. Pero, mis hermanos, hoy el Señor nos está invitando a que dejemos esa muerte, que vuelvamos de la muerte a la vida. Cuando el Señor, nos habla de esa muerte espiritual en que estamos, nos invita a que vivamos una vida de alegría, una vida en que, mis hermanos, les digo yo cuando comparto, mis hermanos, a veces, muchas de las veces pensamos que cuando nos vamos a meter a los caminos del Señor, ya no va a haber problemas. No, mis hermanos, hay mucho más problemas. Pero ¿sabes qué te quiero decir, mi hermana, mi hermano, que me estás escuchando? Cuando nos metemos a los caminos del Señor y nos enamoramos y lo vamos conociendo, nos llegan muchos problemas. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Decimos, benditos problemas, que me llega una enfermedad, que me llega cáncer, que me duele el cuerpo. Bendito dolor. Bendito problema, bendita prueba que estoy pasando, Señor, porque sé que la voy a pasar, porque estoy en tus manos, porque tú me has elegido, porque estoy en este servicio. Mis hermanos, eso es lo que el Señor nos está hablando hoy a ti y a mí, que salgamos, que volvamos de la muerte a tener vida en Él, mis hermanos. Dice, y que sean miembros como armas santas al servicio de Dios. ¿Cómo ves, mis hermanos?
Esa hermosa lectura cuando yo la leía, que seamos esas armas santas al servicio de Dios. Le decía yo a un hermano, hoy en el trabajo, me decía, pero es que ya como uno, me decía un trabajador, mis hermanos, pero es que ya uno ya con su vida que ha llevado, con su pasado, pues uno ya ¿qué? Me decía amigo, no me dicen hermano, me dicen amigo. Le digo, hermano, cuando el Señor te elija, cuando el Señor te escoja, cuando el Señor me escogió, cuando el Señor escoge Él no le importa, como el hijo pródigo, Él no le importa su pasado, no le importa mi pasado. Y me llegaba esta lectura que iba a compartir. Le digo, Él que nos hace la invitación es que dejemos esa muerte en que estamos, muertes espirituales, que estamos sirviendo para otras cosas, pero hoy dice aquí la bendita palabra de Dios, que seamos esas armas santas al servicio de Dios. Y le decía a ese trabajador, usted no se preocupe, el día que el Señor le haga un llamado, usted va a estar allí. Dice, no, el Señor, no, le digo, el Señor no actúa como nosotros los humanos, el Señor no actúa como yo y tú, como decíamos, este ya está perdido, este ya va para el infierno, este ya no tiene remedio, este ya no se compuso. No, mis hermanos, el Señor no piensa como nosotros, el Señor no es como nosotros los humanos, que apenas vemos un hermano y vemos sus pequeños errores, este ya está condenándose, este ya yo creo que va derechito al infierno. Somos buenos para eso, para juzgar. El Señor, pero sí les digo, ¿sabes qué, mis hermanos? Cuando el Señor nos escoge para un ministerio, cuando el Señor se fija, no es que nosotros lo escojamos, Él nos escoge aún así sin saber nada. Cuando Él nos escoge, Él quiere un cambio, mis hermanos. Eso sí les digo yo siempre, Él quiere un cambio. Dice aquí la palabra de Dios, el pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino la gracia. Fíjate nomás qué promesas, mis hermanos. Qué promesas del Señor. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno... No es que ya dejemos de pecar, mis hermanos. Lo que pasa es que cuando nos invitan a pecar, cuando tu cuerpo quiere pecar, hay algo en nuestro interior. Hay algo, el Espíritu Santo que está peleando con nuestra debilidad de humanidad. Y el Espíritu Santo le va a decir al cuerpo, no. Aquí dice que ya no vamos a ser dominados por el pecado, que ya no vamos a estar bajo la ley, sino la gracia. Les dice, cuando uno está en gracia de Dios, cuando uno come ese cuerpo y esa sangre de mi Señor Jesucristo, que es ese cáliz que se convierte en su cuerpo y su sangre, está uno en gracia para poder vencer al pecado, para poder vencer nuestro cuerpo, dominar nuestro cuerpo, para que no es que ya no vayamos a pecar. Pero cuando nos invitan a pecar, como decían ustedes, les decía a esos muchachos, nuestro cuerpo rápido reacciona. Y si nuestro cuerpo no quiere reaccionar, el Espíritu Santo luego le recuerda a nuestro cuerpo, no puedes hacer eso. No puedes ir para allá, no puedes, porque el Espíritu Santo está fuerte, mis hermanos. Dice el versículo 15, díganme el hecho de que allá hayan estado bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos autoriza a pecar, claro que no, dice enseguida, sino que se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedezcan. ¿Cómo ves, mis hermanos? Si estamos, mis hermanos, como esos servidores que les sirven, como esos que están en nuestros países, sicarios, despedazando gente, secuestran gente, le mandan una parte a sus familiares. Esas gentes están, como dice aquí la palabra de Dios, están esclavizados en el pecado. El pecado, el enemigo los tiene como servidores, están esclavizados. Pero nosotros, mis hermanos, tú y yo que conocemos, dice aquí, si este dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. ¿Qué es fe, mis hermanos? Fe es creer, mis hermanos. Fe es creer en algo que estamos pidiendo. Fe es creer que verdaderamente nuestro Señor, cuando le pedimos algo, que te cambie, que te transforme, que tú ya no quieres ser, como yo le dije un día, que ya no quieres ser el que yo era. El Señor, mis hermanos, ten la seguridad
que Él nos va a escuchar y Él nos quiere, como dice aquí la bendita palabra de Dios, que alcancemos una vida santa, una vida de santidad, porque la santidad, aquí dice, mis hermanos, en la Sagrada Escritura, muchas citas bíblicas, la santidad no nada más es para el Papa, para los obispos, para los sacerdotes. La santidad es como San Agustín, que él tuvo una conversión, y por esa oración de su madre, mis hermanos. Pero si a veces no hay quien ore por nosotros, mis hermanos, si a veces nuestras madres, nuestros familiares, en lugar de ayudarnos, mis hermanos, cuántas veces nos sirven, como dicen por ahí en el dicho, piedras de tropiezo. Ahora me vienes a decir que vas a cambiar, ahora me vienes a decir eso, mis hermanos, eso viene del enemigo. Y si te viene una palabra de un hermano de sangre, de tu padre terrenal, de tu mamá, y decirte, tú ya no vas a cambiar, tú dile, el Señor me está cambiando. El Señor me ha invitado a una vida de santidad. El Señor me ha invitado a que lleve una nueva vida. El Señor me ha pedido que de hoy en adelante, a través de ese retiro, a través de ese grupo de oración, a través de ese encuentro que tiene uno con el Señor un día, porque siempre tenemos marcado el día que tuvimos un encuentro con el Señor. De ahí, mis hermanos, vamos a cambiar. De allí comenzamos a cambiar. De ahí comenzamos a tener una nueva vida. Y hasta la invitación nos dice aquí, alcanzar esa vida de santidad. Termino con este versículo 17. Dice así: así pues demos gracias a Dios, porque antes teníamos como dueño al pecado, pero ahora obedecemos de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado. Mis hermanos, te invito, hermana, hermano, a que hagamos esas promesas nuestras, a que esa doctrina que hemos acogido en este tiempo, mis hermanos, empezar a escuchar la bendita palabra de Dios, empezar a tener una conversión, a tener un encuentro con nuestro Señor, nos va a ir cambiando, mis hermanos. Que ya no seamos esclavos del enemigo, que ya no seamos esclavos del pecado, que a través de esa doctrina que hemos empezado, que sé que hay muchas contrariedades, el mundo, mis hermanos, dice la bendita palabra de Dios, el mundo va a estar al día queriéndonos tumbar, queriéndonos, el enemigo va a hacernos guerra, mis hermanos. Yo te invito a que no te dejes vencer, yo te invito a que sigamos con esa perseverancia y decirle, no me van a hacer caer, y si me caigo, ¿sabes qué? Hacer lo que nuestro Señor Jesucristo, levantarnos, porque es de humanos fallar, mis hermanos, pero no hay que quedarnos tirados y decir, ya fallé, Señor. Levantémonos y sigamos caminando. Vamos a pasar al evangelio de este día, mis hermanos. Un hermoso evangelio también. Del evangelio lo encontramos en el evangelio de Lucas 12, de los versículos 39 al 48. Dice así: a qué se le dio mucho, se le exige mucho. Para que, mis hermanos, tengamos esto en cuenta. Dice el Señor, al que mucho se le ha dado aquellos dones que el Señor presta, que el Señor regala, que el Señor le va a pedir cuentas. Es que estaba cansado, Señor. Es que ya era suficiente, Señor. Es que ya lo que te serví, ya, Señor, ya por agradecimiento ya te serví. Vamos a ver qué dice aquí la bendita palabra de Dios. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, entiendan bien esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le contestó, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor al llegar lo encuentre actuando así. Les aseguro que le encomendará al administrador todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarde en llegar, pone a pegar a los muchachos y muchachas, y come y bebe, y embriagándose, llegará el dueño de aquel sirviente
el día y a la hora menos pensados. Lo castigará y lo tratará como a los traidores. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, y a quien mucho se le confió, mucho más se le exige. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, este es un evangelio que vemos cómo el Señor nos está hablando, muy de la mano de esa lectura que leíamos. Ahí nos hablaba la lectura de que dejemos de pecar, de que dejemos de llevar esa vida que llevamos, de que pasemos de la muerte a la vida, de que ya no el pecado nos domine, a que ya no el pecado nos domine nuestro cuerpo, que nosotros dominemos nuestra humanidad. Pero mira aquí lo que dice hoy este evangelio de este día, de advertencias. Como siempre el Señor nos está pidiendo, advirtiéndonos. El Señor vino a este mundo a entregar hasta la última gota de su sangre, a dejarse clavar sus pies y sus manos, mis hermanos, para que todo hombre que crea en Él se salve. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? No, sí creo, pero nomás hasta allí. No, sí creo. ¿Crees en Dios? No, sí creo. ¿Le creemos a Dios? Eso es otra cosa muy difícil. Dice en el versículo 39, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pero recordemos, mis hermanos, que la bendita palabra de Dios es palabra viva, es palabra del día, es quien la está oyendo. Tú y yo somos sus discípulos, o hemos sido esos invitados a ser, porque les dijo a los apóstoles, discípulos, vayan y hagan discípulos por todo el mundo, por toda la creación. Así es que, mis hermanos, esta palabra que escuchamos es para ti y es para mí, mis hermanos. Dice así, entiendan bien esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría abrir un boquete en su casa. Eso dice el versículo 39. Pero ¿qué hacemos, mis hermanos? ¿Estamos atentos a lo que el Señor quiere que hagamos? ¿O estamos durmiendo? ¿O estamos descuidados? ¿O estamos diciendo, ahorita todo es tiempo, ahorita yo estoy joven, ahorita ya cuando esté, eso de la iglesia, eso de ir a servir a la iglesia, yo veo puros viejitos, es para los viejitos, es cuando ya no podemos. Mis hermanos, mis hermanas, quiero decirte que muchas las veces el Señor, yo creo, se molesta tanto con uno que nos manda una prueba, mis hermanos. Como me la permitió a mí que pasara una bendita prueba que pasé, que de allí conocí bendita prueba. Por eso yo les digo ya benditas pruebas, benditas enfermedades, benditos dolores, porque te debes esa bendita prueba. Les digo, Señor, a veces te doy gracias por esa bendita prueba que me permitiste que pasara, para conocer tu poder, para conocer tu grandeza, Señor. No hayas permitido que haya pasado esa prueba por la que yo pasé tan grandísima. No te conociera, papá. Pero hoy el Señor quiere que estemos alertas, dice, porque si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar aquel y está hablando, mis hermanos, de la venida de Él, o está hablando de la venida del enemigo, donde va a venir a robarnos, a destruirnos, donde va a venir a robar paz en matrimonios, donde va a venir a destrozar matrimonios, donde no nomás la muerte, sino muchas cosas, mis hermanos. Pero a veces estamos tan descuidados, estamos desdormidos, estamos descansando, ahorita no hay tiempo, ahorita estoy muy cansado, ahorita yo quiero descansar. Dice en el versículo 40, ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Mis hermanos, ¿cuántas personas, cuántos hermanos te topas? Hermanos de sangre o hermanos espirituales que le dicen a uno, oiga hermano, ¿a poco usted sí cree que este mundo se va a acabar? Claro, le digo. Claro, ¿sabes por qué? ¿No has oído escuchar que decir que cada cabeza es un mundo? Que cada cabeza es un mundo, mis hermanos. Pues entonces el día que se me termine a mí ese peregrinar en esta vida, se me va a terminar el mundo. ¿Y qué dice aquí la bendita palabra de Dios? Que ustedes también estén preparados. Ustedes también estén preparados porque cuando menos lo piensen,
llegará el Hijo del Hombre, cuando menos lo pensemos, y ya no va a haber tiempo, mis hermanos, para atrás, ya no va a haber tiempo. Espéranos, Señor, espéranos. Es que no, yo estaba tan ocupado en tanta cosa, tanto negocio que me diste, tanto. Si no lo dio el Señor o nosotros nos ha entrado una ambición, mis hermanos, nos ha entrado una ambición que ya queremos tener 2, 3 trabajos, que ya queremos, porque nos ha entrado una ambición de querer tener más que mi hermano, de que mi hermano ya compró una troca, de que mi hermano ya compró otro terreno, y que mi hermano tiene ya 5 o 6 terrenos, mis hermanos. Y les digo, ¿y Dios? ¿Dios qué? ¿Y Dios cómo está en tu casa? ¿Y Dios cómo está en tu vida? ¿Y Dios cómo está en ti? Ya tienes tantos terrenos porque tu hermano tiene tantas trocas, tantos terrenos. ¿Y Dios? ¿Y el lugar de Dios en ti cómo está? ¿Estamos preparados? Porque dice la bendita palabra de Dios, les digo a veces a unos hermanos en el trabajo, porque dice aquí la palabra de Dios, dice versículo 40, que no sabemos cuándo llegará el momento en que llegue el Hijo del Hombre. Y dice aquí la palabra de Dios, el versículo 40, Pedro le preguntó, Señor, ¿lo dices esta parábola por nosotros o por todos? Claro que es para todos, mis hermanos. Claro que es para todos. Claro que es para todos. Dice, el Señor le contestó, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dice el versículo 43, dichoso aquel sirviente a quien su dueño al llegar lo encuentre actuando así. Te presté una familia, te presté unos hijos, ¿qué has hecho con esos hijos? Te presté una esposa, ¿qué has hecho con esa esposa? Te presté un esposo, hija mía, ¿qué has hecho con ese esposo? Pisotearlo, destruirlo. Esposo, te presté una esposa que tú me pidiste que te diera una esposa. ¿Qué has hecho con ella? Destruirla, pisotearla, su dignidad, dejarla, porque tenía muchos defectos, no has visto los tuyos. Hermanos, hermanas, dice en el versículo 44, les aseguro que les encomendará el administrador todos sus bienes. Cuando dice aquí, cuando llegue y lo vea, aquella familia el día que llegue el Señor, me diste una familia, mira, aquí está, la eduqué, le di de comer, trabajé, no en exceso, trabajé para que no le faltara a mi familia, mi esposa, la amé, la respeté, Mis hermanos, dice aquí que enseguida aquel administrador le va a dar otras. Había confiado en él con pocas cosas. Le va a confiar cosas mucho más grandes. Dice aquí en esta parábola. Cuando el Señor ve que aquello que te puso pequeño, esos hijos que el Señor nos da, esa esposa que el Señor nos da, esos padres que el Señor nos da, es para quererlos, amarlos y respetarlos, mis hermanos, mis hermanas, y no nomás hermanos, mis hermanas, porque hoy en día cuántos hombres a veces hay maltratados, cuántos hombres no hay golpeados, y qué van a decir las mujeres. Sí pueden rápido hablarle a la policía porque me levantó la mano y me quiso golpear, me pegó. Cuántos hombres sabemos a veces que son maltratados, golpeados, y por el qué dirá la gente, ni a la policía ni nada, nos quedamos callados. Eso es estar pisoteando la dignidad de tu esposo o esposa. Eso es estar haciendo lo que el Señor va a pedir. Dice aquí, a pedirte cuentas de aquello que te dejó que administraras, aquella familia, aquella riqueza también, lo que Dios nos da también a veces, ese dinero que Dios nos da del trabajo, es lo que el Señor te ha dado para que lo seas tú, esposo o esposa, un administrador para tu familia. Mis hermanos, dice aquí la bendita palabra de Dios, llegará el Señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperada, lo castigará y lo tratará como a los traidores. ¿Cómo ves, mis hermanos? Son advertencias, te dije. Son advertencias, dice el Señor. Dice la bendita palabra de Dios. Terminamos con este versículo para pasar a hacer una oración. Dice así la palabra de Dios. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y a quien mucho se le confió, mucho se le exigirá.
Esta es palabra de Dios, mis hermanos, no es palabra mía. Allí está en este evangelio. Aquel que mucho se le confió, dice, mucho se le pedirá. Cuando el Señor nos pone en un puesto, mis hermanos, cuando el Señor permite que estemos en un puesto, dice aquí, como aquel administrador, para que le dé de comer a su gente, para que le dé agua, para que le dé, el Señor está proveyendo para que tú estés en ese puesto y vamos allí a meternos en un puesto de trabajo, mis hermanos. ¿Cuántas veces estamos pidiéndole al Señor, Señor, que me den este cargo de supervisor, que me den este cargo de manager? Y cuando estamos en ese lugar donde el Señor, tú le pidiste a través de la intercesión de una imagen, de un santo, de un intercesor de Mamá María, de la imagen que tú tengas, ese abogado intercesor, y el Señor te lo permite. ¿Y qué hacemos cuando el Señor te permite que tú le pedías ser el supervisor, tú le pedías ser ese manager de esa tienda, ese manager de esa compañía? Vamos a hacer lo que dice aquí, que cuando llegue aquel dueño de aquel negocio, de aquel trabajo, dándole de comer a sus trabajadores, o lo contrario, y dice aquí, o va a llegar aquel administrador y va a golpearlos, a golpear a los hombres, dice aquí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice aquí que al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y todo lo que tenemos, mis hermanos, te quiero decir, todo lo que tenemos, el trabajo, todo lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. No me vengas a decir, no vayamos yo a decir, es que yo lo tengo, como he escuchado por ahí los hermanos, lo tengo porque yo soy, no hombre, yo por eso estoy en este puesto, por eso estoy aquí, por eso soy esto, por eso tengo. Todo lo que tenemos, lo que somos, mis hermanos, te quiero decir que lo tenemos y somos por bendita gracia de nuestro Señor. Y dice aquí, termino con esto, a quien mucho se le confió, mucho más se le va a exigir. Le confió, mis hermanos, mis hermanas, al que le confió un puesto en un trabajo, al que le confió un grupo de oración, si vamos a lo espiritual, le confió un grupo de oración, le confió un servicio grande, dice aquí que mucho se le va a exigir. Mis hermanos, mis hermanas, hoy esta palabra del Señor, hoy esta palabra está llena de advertencias. Está llena de que despiertemos, mis hermanos, que ya no estemos dormidos, mis hermanos. Que verdaderamente hagamos conciencia de lo que escuchamos hoy este día. Y si yo no tuve tiempo, por el tiempo que pasa rápido, escudriña más estas lecturas. ¿Qué, Señor? Este versículo como que me llenó, este versículo me tocó, este versículo me llegó. ¿Qué es lo que me quieres decir? Amado Dios, amado Señor, hoy te pedimos, papá, que en esta lectura que nos hablaste, Señor, en esta lectura que nos daba, Señor Jesús, en este evangelio, que sepamos, mi Señor, agradecerte por lo que tenemos, Señor. Que sepamos agradecerte, Padre Santísimo del cielo, por esos dones que nos has regalado, que nos has prestado, Señor, para el servicio de nuestros hermanos, Señor, al servicio de la comunidad, Señor. Tú no nos das dones, mi Señor, para que nos saciemos, para que crezcamos nosotros, mi Señor, para que creamos que somos nosotros los que hacemos la obra, Señor Jesús. Como decimos al terminar esa misa, Señor, tú no tienes cuerpo en este mundo, tú no tienes manos para llevar a tu bendición, tú no tienes pies para llevar tu palabra. Que nuestras manos y nuestros pies sean esos instrumentos tuyos, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a donde tanto haga falta, Señor. Para llevar, decimos allí, para llevar la paz donde haga falta, Señor. Que nuestras manos, nuestros cuerpos sean esos instrumentos, Señor, los que tú quieres que sea nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo sea un instrumento, como decías hoy aquí, Señor, para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio, Señor, para ir a orar por esos enfermos, Padre mío del cielo. Te pido, Señor, en estos momentos, por todos los enfermos del mundo entero, Señor, por todas esas enfermedades, Señor, sobrenaturales, por todas esas enfermedades, Señor, que tú lo permites, Señor, por esas enfermedades que permites, Padre Santísimo del cielo, que a veces la ciencia no nos puede sanar, que los médicos no pueden sanar, Señor. Que tú eres el médico de médicos, Señor. Que tú la sanes, Señor Jesús. Pero que te conozcan, Señor. Aumenta la fe, Señor, en esta humanidad, Señor. Señor, te pido por tu hija Marixa, Señor. Por tu hija Marixa, Señor, que tiene cáncer, Señor. Que tú has permitido, papá,
que tú has permitido, Señor, ese cáncer a lo mejor, Señor, en ese cuerpo, en cualquier lugar que esté ese cáncer, Señor, te pido que mandes el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que sea quemado, Señor, para que sea quemado hasta la raíz, que no quede ninguna raicita, Señor, como cuando saca esos árboles, Señor, y que a veces una raíz quiere retoñar, que ese cáncer, Señor, sea quemado por el poder de tu Santo Espíritu, por tu bendito y santo poder, que pongas tus manos allegadas sobre tu hija Marixa en estos momentos donde ella se encuentra, en San Diego, California, Señor. Para ti no hay lugar donde no puedas ir y llegar, Señor. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, la esté tocando y que sienta que algo arde en su cuerpo, que es el Espíritu Santo que está quemando ese cáncer, papá. Para que ella te conozca, para que ella sepa, mi Señor, que solamente es una prueba que tú le permitiste que pasara, para que viera tu grandeza, Señor. Con eso tú permites esas pequeñas pruebitas. Mi Señor, es de lo que nos hablas en el Evangelio de Marcos, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podíamos decir a esa montaña. Y las montañas, Señor, son esas pruebas que nos permites, esos cánceres, esas enfermedades. Basta creer en ti, Señor. Basta creerte para ver tu grandeza, para ver esos milagros que tú haces día a día, Señor Jesús. Aumenta la fe en esta hija tuya, en Marixa, pero aumenta la fe en sus familiares, Señor Jesús. Si se las ha terminado la fe, te pido que mandes, Señor Jesús, un puñado de fe, Señor, para que sus hijos no se dejen dominar, no se dejen, mi Señor, dejar caer abajo, sino que se levanten en gloria y en victoria. Y un día esa hija tuya esté dando testimonio, como yo doy testimonio de los milagros en mi familia que miro, que he mirado, Señor, y voy a ver que esa hija tuya un día esté en una iglesia, en un grupo de oración, dando testimonio que está sana, Señor, porque en este momento la está sanando, Señor. Gracias te doy por ello, Señor. Gracias, Padre mío del cielo, y te pido por todos aquellos hijos tuyos, mi Señor, que ya perdieron la esperanza de que van a sanar, Señor, que ya perdieron la fe, Señor Jesús, que en estos momentos, donde quiera que ellos se encuentren, sean sanados por tu divino y santo poder, Padre Santísimo del cielo. Gracias, amado Señor, por lo que estás haciendo en esa hija tuya y lo que vas a seguir haciendo. Bendito y alabado seas y glorificado seas, amado Dios. Gracias por escucharnos las oraciones de este triste pecador, mi Señor, de este humilde siervo pecador, Padre Santísimo del cielo, pero salen desde nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, Padre mío del cielo. Te pedimos, Padre mío del cielo, por todos los matrimonios que no tienen paz, Señor, por aquellos matrimonios que están a punto de romperse, de quebrarse, mi Señor, por los hijos, mi Señor, por los bebés, mi Señor, de matrimonios que se han desbaratado, que se han rompido, que se han ido cada quien por su lado y han dejado bebés de 1 año, de días, de meses, al papá, a la abuela, al abuelo, porque el matrimonio ya no pudo seguir caminando juntos, Señor. Por todos esos matrimonios, mi Señor, el amor lo perdona todo, el amor es paciencia, mi Señor, el amor es paciente. Por todo ello, Padre mío del cielo, por esos matrimonios, Señor, que están a punto, que hoy están hablando en este día, que mañana van a tomar cada quien para su lado, para que les mandes paz, para que se pongan a hablar, mi Señor, y les llenes de amor su corazón, mi Señor. Y cerramos esta oración, mi Señor, dándote gracias y diciéndote la oración que usted nos dejó por excelencia, Padre mío del cielo, mi Señor Jesucristo, y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima del cielo, Madre de nuestro Señor, le pedimos, usted que es Madre intercesora, que no se cansa con sus manos puestas en su pecho, intercediendo por estos hijos, le pido, mi Señora, como intercedió en las bodas de Canaán, mi Señor, que interceda por su hija Marixa. Usted que es madre y sabe lo que es tener una hija enferma, cuando reciben esas noticias, Madre mía, póngasela en sus santas y benditas manos a su hijo, a mi Señor. Y le digo, la saludo con las palabras que la saludó el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén.
Reciban paz de mi Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Su hermano en Cristo, Alfredo Zambrano. Bendiciones, mis hermanos.